A veces no es el ruido el que más duele, es el silencio, ese que llega como un eco después de una palabra no dicha, una afirmación que se quedó atrapada en la garganta de alguien que pudo sanar, pero no habló. ¿Alguna vez has sentido que una sola palabra hubiera cambiado todo? Una disculpa, un te amo, un te entiendo, son tan pequeñas y sin embargo tienen el poder de reconstruir una vida que se está cayendo en pedazos por dentro. Las palabras no son solo sonidos, son semillas. Y dependiendo de quién las pronuncie y con qué corazón, pueden dar fruto o destruir la cosecha. Un padre que le dice a su hijo que nunca será suficiente puede marcarlo de por vida, pero también una madre que susurra, estoy orgullosa de ti, puede ser el comienzo de una nueva historia. Palabras simples, sí, pero cargadas de eternidad. Dios creó el universo con su palabra, no con herramientas, no con fuerza bruta, con voz. Y si fuimos hechos a su imagen, entonces también fuimos diseñados para crear con lo que decimos. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás sembrando con tus palabras? ¿Hablas vida o hablas muerte? ¿Construyes o destruyes? Mientras escuchas esto, piensa en las veces que deseaste escuchar algo distinto. Y ahora gira el enfoque. ¿Cuántas veces fuiste tú quien eligió callar cuando tu voz podía levantar a alguien del polvo? Pero aquí no termina todo, porque en el siguiente momento vas a descubrir algo que puede transformar por completo la forma en que hablas y vives. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. No es un libro viejo lleno de frases bonitas, es un arma, es medicina, es fuego. Y cuando decides hablarla con fe, el mundo espiritual se sacude. No es exageración, es verdad. Muchos piensan que leer la Biblia es una rutina religiosa, pero cuando la declaras estás haciendo guerra, estás diciendo al cielo y al infierno, yo creo más en lo que Dios dijo que en lo que estoy sintiendo ahora. Tal vez has pasado por días oscuros, momentos en los que ni tú mismo sabías cómo orar, pero cuando te aferras a una promesa, aunque sea susurrándola, algo se mueve. La palabra penetra donde nada más puede llegar, rompe cadenas invisibles, libera del miedo, del rechazo, del pecado que se repite como un ciclo maldito. Hoy puedes empezar a hablar diferente. Puedes decir, aunque no lo veo, Dios está obrando. Puedes declarar, nada me separará de su amor. Esas frases no son poesía vacía, son verdad eterna. Y cuando la verdad se hace voz, la mentira pierde poder. Así que respira hondo. Di en voz baja ahora mismo, tu palabra es mi espada, y prepárate, porque lo que vas a descubrir en el siguiente bloque puede ser la clave para recuperar la paz que perdiste hace tiempo. Hay silencios que gritan, silencios que hieren más que un insulto. Cuando alguien guarda palabras que necesitabas oír, el alma queda expuesta. ¿Te ha pasado? Estar al lado de alguien y sentir que su silencio es un juicio, una sentencia, una despedida. Pero también hay otro tipo de silencio, el que Dios guarda cuando estás esperando respuesta. Y ese puede doler aún más. Pero escucha esto, el silencio de Dios nunca es vacío. A veces su silencio es preparación, es purificación, es una forma de hablarnos sin palabras. Porque cuando Dios calla, quiere que prestemos más atención a lo que ya dijo, a su palabra, a sus promesas. No estás solo, no estás desatendido. Su silencio no es indiferencia, es estrategia. Y cuando no escuches nada, recuerda lo último que Él te dijo. Vuelve al versículo que te dio paz. Recuerda la promesa que una vez te hizo llorar y vuelve a creer, porque en el próximo momento entenderás cómo la palabra puede convertirse en escudo incluso cuando el cielo parece cerrado. Hablar fe en medio de la tormenta es un acto de valentía. No se trata de negar la realidad, sino de declarar una superior. No es cerrar los ojos al dolor, sino abrir el corazón a una verdad mayor. Dios está en control. ¿Cómo se hace eso? Con palabras, con oración, con la Biblia en los labios. Cuando dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque falte todo, estás sembrando esperanza en tierra seca. Dudar es humano, pero callar la fe por miedo es peligroso, porque lo que no se declara, se debilita.
Lo que no se proclama se apaga. Por eso, aunque tiemble tu voz, habla. Aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, proclama. Porque cada vez que lo haces, eliges vida. No dejes que el enemigo te silencie. Tú tienes voz, y tu voz tiene peso en el cielo. Imagina esto ahora. Cada palabra de fe que pronuncias es como un ladrillo. Estás construyendo una fortaleza espiritual donde antes solo había ruinas. Así que sigue hablando. Porque en el siguiente bloque vas a aprender cómo usar la palabra como escudo y como refugio. Cuando el mundo se derrumba, la palabra se mantiene firme. No cambia, no se debilita, no se contradice. Es roca, es refugio. ¿Sabías que hay promesas en la Biblia específicamente para los días malos? No para evitarlos, sino para atravesarlos con poder. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es una promesa que vale oro cuando todo parece perder el sentido. Piensa en esto. Cada vez que declaras una promesa, estás abriendo una ventana al cielo en medio del caos. No estás solo en la tormenta. Estás rodeado, cubierto, acompañado. La palabra es un paraguas bajo la lluvia del miedo. Es abrigo cuando todo enfría el alma. Y tú puedes refugiarte ahí, hoy mismo. Mientras escuchas esto, imagina una luz envolviendo tu mente, una calma sobrenatural bajando desde lo alto. Esa es la paz que el mundo no puede dar, pero está disponible, y en el próximo bloque vamos a sumergirnos aún más en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en los que todo afuera grita caos, pero algo dentro de ti empieza a calmarse. Esa es la paz de Dios. No depende de noticias, ni de diagnósticos, ni de balances bancarios. Es una paz que no se puede explicar con lógica, pero que se siente más real que cualquier otra cosa. Filipenses 4:7 lo dice con claridad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez la has sentido? En medio del dolor, del cansancio, de la pérdida, una paz que no debería estar ahí, pero está, que te envuelve como un manto y te recuerda: no estás solo. Esa paz no se compra, no se negocia, no se impone, se recibe y se cultiva cuando decides confiar, incluso sin entender. Hoy es uno de esos días en los que Dios quiere que sueltes el control, que dejes de intentar resolverlo todo por tus fuerzas, que te entregues y que permitas que su paz te llene como un río que arrasa con la ansiedad. Imagina ahora tu corazón siendo cubierto por una luz suave, dorada. Esa es su presencia. Y en el siguiente bloque entenderás cómo esa presencia cambia la atmósfera desde dentro. No necesitas que todo cambie allá afuera. Lo que realmente transforma tu vida es lo que pasa dentro de ti cuando Dios entra a la escena. Su presencia no es una emoción pasajera, es una realidad eterna. Moisés no quiso avanzar sin ella. David la buscaba como aliento. Jesús la prometió como compañía constante. Estás a un suspiro de esa presencia. No tienes que ser perfecto, solo dispuesto. A veces, una oración sincera es suficiente para abrir el cielo. Cuando dices: aquí estoy, Señor, háblame, el Espíritu responde. No con truenos ni relámpagos, sino con un susurro que sacude tu alma. Esa voz que dice: eres mío, no temas. Respira ahora. Siente ese calor suave que empieza en el pecho. Es más que emoción. Es su toque, su abrazo, su seguridad envolviéndote. Y cuando Él está, nada falta. No porque los problemas desaparecen, sino porque tú te vuelves más fuerte que ellos. En el próximo bloque, vas a descubrir cómo la palabra no solo consuela, también revive. Hay cansancio que no se cura con dormir. Hay heridas que no sanan con el tiempo. Hay vacíos que ni el éxito, ni el amor humano, ni los logros pueden llenar. ¿Lo has sentido? Esa sensación de estar vivo por fuera, pero apagado por dentro. Pero hay una medicina para el alma: la palabra de Dios. Salmo 119:50 dice: Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado, reanimado, devuelto a la vida. No importa cuán seco esté tu interior, su palabra puede hacer brotar agua en el desierto,
Puede encender una chispa donde ya no queda nada. Puede levantar lo que tú diste por muerto. Mientras escuchas esto, di en voz baja: Señor, revive mi alma. No importa si estás roto. Él no necesita piezas completas para hacer algo nuevo. Solo necesita tu sí. Y en el siguiente bloque vas a ver cómo ese sí puede traer orden a todo lo que hoy parece fuera de lugar. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Desde el Génesis vemos cómo su voz trae estructura al caos. Y dijo Dios, y lo que era desorden se volvió creación. Lo mismo puede pasar hoy contigo. Quizá tu vida parece un rompecabezas caído al suelo, piezas sueltas sin sentido. Pero Él tiene el diseño, Él ve el cuadro completo. Cuando le das acceso a tu desorden, Él no se asusta, Él actúa. Comienza a poner cada cosa en su lugar. Relaciones, emociones, pensamientos, decisiones, y lo hace con ternura, sin prisa, pero con precisión divina. Su palabra es como un arquitecto que reconstruye desde las ruinas. Hoy, abre tu corazón como una casa desordenada y dile: Señor, entra y pon orden. No necesitas limpiar antes de invitarlo. Él quiere entrar justo ahora, con todo y tus desórdenes, porque en el siguiente bloque descubrirás que cuando Él entra, también entra la esperanza. Hay una esperanza que no muere, aunque la noche sea larga. Es la esperanza que despierta con cada amanecer, que renueva fuerzas como las del águila. Lamentaciones 3:22-23 lo dice con belleza: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es la promesa para ti hoy. No importa cuán pesada fue ayer, hoy es nuevo. Hoy puedes volver a intentar, volver a creer, volver a respirar profundo y decir: todavía hay esperanza. Porque si estás vivo, es porque Dios aún no ha terminado contigo. Si hay aliento en tus pulmones, hay propósito en tu vida. Imagina esto ahora: un nuevo sol brillando sobre tu rostro, simbolizando nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevas misericordias. Recíbelo como una caricia de lo alto, y en el próximo bloque verás cómo hablar esa esperanza transforma más de lo que imaginas. Hay terrenos en la vida que parecen infértiles, lugares del alma donde ya no crees que pueda brotar algo bueno, relaciones que se rompieron, sueños que no se cumplieron, oraciones que aún no tuvieron respuesta. Y sin darte cuenta, comienzas a acostumbrarte a la sequedad, a vivir con el alma deshidratada, como quien camina por el desierto con los labios partidos y el corazón cansado. Pero incluso ahí hay una promesa. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Lo puedes ver? No se trata de esperar a que el terreno cambie. Se trata de hablar al terreno con fe, declarar esperanza donde otros ven abandono, proclamar vida donde el polvo parece reinar. No es ignorar la realidad, es confrontarla con la verdad eterna de Dios, porque su palabra no depende de las circunstancias. Ella es superior. Ella crea lo que no existe. Ella llama lo muerto a la vida. Hoy te invito a hacer algo. Nombra en voz baja ese lugar seco en tu vida. ¿Es tu matrimonio? ¿Tu salud? ¿Tu mente? Y ahora, sobre ese lugar, di con fe: Dios hará algo nuevo aquí. No lo digas como quien duda, dilo como quien planta una semilla, porque cada palabra de fe que pronuncias es una semilla en la tierra seca. Y aunque por ahora no veas brotes, debajo de la superficie, algo ya comenzó. No te canses de hablar esperanza, porque lo que hablas hoy con fe puede ser lo que coseches mañana en milagro. El desierto no es el final, es el lugar donde Dios escribe testimonios que luego otros leerán. Y mientras avanzamos, en el próximo bloque descubrirás cómo cada palabra dicha en fe se convierte en una herramienta poderosa para levantar a otros. Cada palabra que pronuncias con fe no solo te afecta a ti, también impacta a quienes te rodean. A veces pensamos que la oración es algo personal, íntimo, y claro que lo es, pero también es contagiosa. Cuando hablas vida, estás empujando a otros hacia la luz. Cuando declaras esperanza, estás abriendo ventanas en el alma de alguien más.
¿Te has dado cuenta? Hay palabras que escuchaste años atrás y aún te sostienen. Eso es poder. Eso es siembra eterna. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No es metáfora, es principio espiritual. Tus palabras son herramientas. Puedes usarlas para edificar o para derribar, para alentar o para herir. Y lo más impresionante, tú eliges cómo usarlas. Cada día, cada conversación, cada oración que haces en voz alta o en silencio, es una oportunidad para construir algo que permanezca. Hoy, Dios te llama a usar tu voz como instrumento de restauración, a que seas eco de su verdad. No necesitas un púlpito, ni una audiencia. Basta con que haya alguien a tu lado, un hijo, una amiga, un colega. Ellos no necesitan tus consejos tanto como tu fe hablada. No quieren soluciones rápidas, sino una palabra que respire esperanza. Y tú puedes ser esa voz. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada vez que abres la boca decides que tus palabras serán semillas de vida? Que cuando alguien se acerque a ti, reciba no solo consuelo humano, sino un reflejo del cielo. Ese es el poder que tienes, y lo has tenido todo este tiempo, pero ahora es el momento de usarlo. Y en el próximo bloque vamos a descubrir cómo la palabra hablada con autoridad espiritual puede no solo consolar, sino liberar a quien está atrapado por la angustia o el miedo. Porque hay cadenas que se rompen cuando un hijo de Dios se atreve a hablar en fe. No todas las cadenas se ven. Hay prisiones que no tienen barrotes, pero aprietan igual. Cadenas de ansiedad, de culpa, de vergüenza, de pensamientos oscuros que regresan una y otra vez como una marea que nunca descansa. Y muchas veces, quien está atado ni siquiera sabe que lo está. Se ha acostumbrado a vivir limitado, sin esperanza, resignado a un futuro sin cambio. Pero aquí es donde entra el poder de la palabra hablada con autoridad. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y esa verdad no es solo información, es revelación, es poder, es rompimiento. Pero hay algo más. Esa verdad también debe ser proclamada, porque lo que se calla se estanca, y lo que se declara se activa. Cuando tú hablas la palabra con fe, con convicción, estás ejerciendo tu autoridad como hijo de Dios. Estás diciendo al mundo espiritual, aquí mando yo, pero mando bajo la cobertura del cielo. Quizá tú mismo has estado luchando con pensamientos que te esclavizan. Hoy es el día en que puedes decir en voz alta, yo no soy lo que el miedo dice, yo soy lo que Dios declaró. Tal vez hay alguien en tu familia que vive oprimido. ¿Sabes qué puedes hacer? Hablar por ellos, declarar libertad sobre sus vidas. Aun si ellos no pueden orar, tu oración los cubre, tu voz los defiende, tu fe los envuelve. Hay poder en tus palabras cuando están alineadas con la palabra, no porque tú seas fuerte, sino porque tu Dios lo es, y Él respalda a quienes creen en su verdad más que en sus emociones. Hoy puedes hablar vida donde ha habido muerte, luz donde solo había sombras, y libertad donde el alma llevaba años cautiva. Prepárate, porque en el próximo bloque vas a descubrir cómo incluso las palabras que parecen pequeñas pueden desencadenar milagros cuando son guiadas por el Espíritu Santo. A veces creemos que para mover el cielo necesitamos oraciones largas, palabras elocuentes, discursos de fe impecable. Pero la historia bíblica nos muestra otra cosa. Bastó un sígueme para que Pedro dejara las redes. Bastó un si quieres, puedes sanarme para que un leproso recibiera su milagro. Bastó un levántate y anda para que un paralítico caminara. ¿Te das cuenta? No es el tamaño de tus palabras, es el poder detrás de ellas. El Espíritu Santo no necesita volumen, necesita entrega. No espera perfección, espera fe. Y esa fe puede estar envuelta en frases simples pero cargadas de cielo. Cuando tú dices, Jesús, te necesito, el cielo se inclina. Cuando susurras, creo, aunque no entiendo, se abren caminos invisibles. Cuando declaras con voz temblorosa, yo sé que Dios no ha terminado conmigo, estás empujando montañas que otros ni ven. La Biblia dice en Mateo 17:20 que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas.
¿Lo crees? Entonces no subestimes tus palabras. Esas frases que dices en el coche, en la ducha, mientras caminas con el corazón cansado, Dios las escucha. Y más aún, las honra. Porque Él no busca oración perfecta, busca oración sincera. Hoy, haz un acto profético. Declara algo sencillo pero profundo. Tal vez, mi casa servirá al Señor. O, mi mente será libre. O incluso, Dios está conmigo, aunque todo diga lo contrario. Y cree que esa frase no va al viento, va directo al trono. Y que desde allí, algo empieza a moverse a tu favor. En el próximo bloque, vamos a ver cómo mantener esta fe activa cuando el tiempo pasa, cuando el milagro tarda, cuando la espera se hace larga. Porque hablar con fe no es un evento, es una disciplina del alma. La espera puede ser uno de los terrenos más difíciles para la fe, no por lo que falta afuera, sino por lo que se desgasta adentro. Esperar cansa, esperar en silencio, más aún. Cada día que pasa sin respuesta parece un ladrillo más sobre el pecho, y ahí, en ese lugar donde muchos bajan los brazos, Dios te llama a hacer algo distinto, seguir hablando su palabra. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No es resignación, es resistencia espiritual, porque cada vez que tú sigues declarando lo que Dios dijo, estás afirmando tu fe, aunque todo alrededor grite lo contrario. Estás diciendo al cielo, yo sigo creyendo, y al enemigo, no me vas a hacer retroceder. Tal vez llevas años orando por lo mismo, tal vez hay promesas que aún no se han cumplido, pero escúchame, el hecho de que no veas la cosecha no significa que la semilla esté muerta. Dios trabaja en silencio, en lo invisible, en lo profundo, y tu perseverancia es la evidencia de que no has soltado su mano. Hoy puedes renovar tu pacto con su palabra. Puedes decir, Señor, aunque no entiendo los tiempos, confío en tu fidelidad. Y mientras lo haces, algo dentro de ti se fortalece, porque la espera con fe se transforma en adoración, y la adoración en medio de la espera tiene un perfume que el cielo no ignora. En el próximo bloque, vas a descubrir cómo la palabra no solo te sostiene a ti, sino que puede ser la herencia que dejes a quienes vienen detrás de ti, porque cada declaración de fe construye un legado. Hay palabras que sobreviven a quien las dijo, que siguen haciendo eco en la mente y el corazón de quienes las escucharon mucho después de que fueron pronunciadas. Así es la voz de la fe. No se queda en el aire, se clava en la historia, se convierte en herencia, en legado. ¿Has pensado en eso? Que cada oración que haces, cada versículo que declaras, cada promesa que proclamas, no solo es para ti, también es para tus hijos, tus nietos, para generaciones que aún no han nacido. Salmo 102:18 dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. ¡Qué belleza! Lo que tú hablas hoy, alguien lo recordará mañana. Tal vez un hijo que ahora se revela, un nieto que aún no conoces, un corazón que escuchará tu historia y encontrará fuerza para no rendirse, porque tu fe no muere contigo, se multiplica en otros. Piensa en los patriarcas, Abraham, Moisés, David, todos hablaron promesas que se cumplieron siglos después. Ellos no vivieron para ver todo lo que Dios dijo, pero hablaron como si ya estuviera hecho. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer hoy, declarar, proclamar, escribir con tu voz, un camino para los que vienen detrás. No necesitas fama para dejar huella, necesitas fe. No necesitas multitudes para impactar vidas, basta con que un corazón escuche tu voz y se acerque más a Dios. Eso ya es legado, eso ya es eterno. Así que hoy, antes de seguir, cierra los ojos un momento y di, Señor, que mi voz te honre, aun cuando yo ya no esté, porque en el próximo bloque veremos cómo la palabra hablada no solo se extiende hacia adelante, sino que también sana el pasado que aún duele. Muchos caminan con heridas abiertas, no en el cuerpo, sino en el alma, cicatrices que no se ven, pero que arden con solo recordarlas. Y la mayoría de esas heridas no vinieron de golpes, vinieron de palabras. Palabras de desprecio, de abandono, de juicio. Frases que alguien dijo en un momento de ira o frialdad,
y que se quedaron a vivir en el corazón. A veces, el pasado pesa más que el presente, pero hoy hay una verdad que puedes abrazar. La palabra de Dios tiene poder para sanar lo que ayer dejó roto. Isaías 61:1 declara que el Espíritu del Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, y esa sanidad comienza cuando la verdad de Dios reemplaza la mentira que creíste por tanto tiempo. Tal vez alguien te dijo que no eras suficiente, pero Dios dice que eres su obra maestra. Tal vez te hicieron sentir que eras un error, pero Él declara que fuiste elegido antes de nacer. Cuando esas nuevas palabras entran, las viejas empiezan a perder fuerza. Hablar la palabra no es solo mirar hacia el futuro, es redimir lo que pasó. Es pararse frente al dolor y decir, tú ya no tienes la última palabra. Es mirar al espejo y repetir, soy lo que Dios dice que soy. No una víctima, sino un vencedor. No alguien marcado por su historia, sino alguien transformado por la gracia. Y mientras lo haces, algo comienza a cambiar. El recuerdo ya no duele igual. La rabia se convierte en perdón. La tristeza se transforma en testimonio. Porque cuando Dios sana, no solo cierra heridas, las usa como señales de su poder. En el próximo bloque descubrirás cómo hablar palabra no es solo defensa, también es avance. Es tomar terreno que antes pensaste perdido y comenzar a caminar con autoridad hacia lo que Dios prometió. Hay momentos en que todo lo que necesitas es dar un paso, no uno físico, sino espiritual. Un paso que diga, ya no me voy a quedar estancado. Porque hay promesas que no se alcanzan quedándose quieto. Se necesitan pasos de fe, y esos pasos, muchas veces, comienzan con la boca. Josué y el pueblo de Israel rodearon Jericó sin levantar una espada, solo con fe y con voz. Gritaron cuando Dios dijo que gritaran, y las murallas cayeron. Ese es el poder de una voz que obedece, que no solo cree, sino que actúa con palabras. Porque hablar la palabra no es pasividad, es guerra, es conquista, es moverse espiritualmente hacia lo que Dios prometió, aunque aún no lo veas. Es como poner tus pies sobre un terreno y decir, este lugar pertenece a mi fe, esta área de mi vida será redimida. Tal vez hay terrenos en tu alma que aún están ocupados por el miedo, por la duda, por traumas viejos, pero tú puedes empezar a reclamar esos lugares. No con gritos humanos, sino con declaraciones espirituales. Puedes decir, aquí reinará la paz de Dios. O, esta área será restaurada en el nombre de Jesús. No subestimes el poder de esas frases. Son como pasos que avanzan, como martillos que derriban muros, como fuego que limpia el terreno para lo nuevo. Cada vez que hablas una promesa, estás plantando una bandera espiritual en tu territorio. Estás diciendo al mundo espiritual, yo no retrocedo, yo camino hacia lo que Dios tiene para mí. Y eso cambia todo, porque cuando el cielo ve fe activa, el cielo responde con movimiento. En el próximo bloque vas a ver cómo la palabra no solo te hace avanzar, también te protege mientras avanzas, porque en el camino de la fe hay batallas, pero también hay cobertura divina. Avanzar con fe no significa que el camino será fácil, al contrario, muchas veces el terreno se torna más difícil justo cuando decides creer de verdad. El enemigo no se queda quieto cuando un hijo de Dios se levanta, pero aquí está la buena noticia. No caminas desprotegido, no estás solo. La palabra no solo te impulsa a avanzar, también te protege mientras avanzas. Es escudo, es refugio, es cobertura en medio del campo de batalla. Efesios 6:16 dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo alimentas esa fe? Con la palabra. Cada versículo que memorizas, cada promesa que declaras, es como levantar un muro de luz entre tú y los ataques del enemigo. Porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y para eso, necesitamos armas espirituales. Tal vez últimamente te has sentido atacado. Confusión, cansancio, pensamientos de derrota. Pero no estás desarmado. Tienes la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Tienes la verdad que puede silenciar la mentira. Puedes decir, aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Puedes declarar, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y mientras lo haces, algo invisible pero real se levanta a tu alrededor. La palabra es como una muralla que rodea tu mente, tus emociones, tu casa. No evita la batalla, pero asegura la victoria. Y lo mejor es que esa cobertura no se limita a ti. Puede extenderse a tus hijos, a tu familia, a quienes tú cubres en oración. Porque lo que tú declaras en fe, Dios lo respalda con su poder. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo vivir con esa autoridad cada día, no como víctimas de las circunstancias, sino como hijos que saben quién los defiende. Uno de los mayores ataques del enemigo no es contra tus circunstancias, es contra tu identidad. Porque si logra que olvides quién eres, entonces comenzará a dictarte cómo debes vivir. Pero cuando recuerdas que eres hijo, cuando hablas como hijo, todo cambia. Ya no oras desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no te relacionas con Dios como un mendigo, sino como heredero de un reino eterno. Romanos 8:15 lo dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es tu identidad. No eres un número, no eres un error, no eres una víctima. Eres amado, redimido, llamado por nombre, y cuando hablas con esa convicción, el cielo se abre. No por volumen, sino por certeza. El enemigo quiere que vivas reaccionando, que hables desde el dolor, desde el temor, desde la frustración. Pero el Espíritu te invita a hablar desde la verdad, a decir, soy hijo del Rey, estoy cubierto, estoy respaldado. Mi voz no es cualquier voz, es la voz de alguien que porta autoridad espiritual. Y esa voz tiene peso en lo invisible. Hoy tal vez necesitas cambiar el lenguaje de tu alma. Pasar del ¿por qué a mí? Al ¿qué quieres enseñarme aquí, Padre? Pasar del no puedo más al todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasar del esto es el final al Dios está obrando incluso ahora. Tu voz tiene eco en el cielo, tus palabras mueven ángeles y tu identidad no cambia por lo que has hecho, sino por lo que Él ha dicho. En el próximo bloque, vamos a ver cómo usar esta identidad en lo cotidiano, para que tu vida sea una extensión de lo que hablas en fe. No basta con hablar fe en la iglesia o durante un devocional. La verdadera transformación ocurre cuando la palabra se convierte en parte de tu rutina, en el lenguaje de tu día a día, cuando cada espacio de tu vida, tu casa, tu trabajo, tus relaciones, es tocado por lo que Dios dice. Porque si la palabra es lámpara a tus pies, entonces debe guiarte en lo cotidiano, no solo en lo espiritual. Deuteronomio 6:6-7 nos da una instrucción poderosa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, la palabra debe estar presente en cada rincón, en cada momento, en cada conversación. No como un ritual, sino como vida en movimiento. ¿Qué pasaría si comenzaras a bendecir tu hogar cada mañana con tu voz? Si al preparar el café, declararas paz sobre tu familia. Si al enfrentar una reunión difícil en el trabajo, susurraras un versículo que te ancle en la verdad. Y si antes de dormir pronunciaras una promesa como quien cubre su mente con un manto de descanso. Eso es vivir con propósito espiritual. La fe no está reservada para los momentos sagrados. Está diseñada para llenar cada parte de ti. Y la palabra, cuando se habla constantemente, comienza a renovar tu mente, cambiar tu lenguaje, transformar tus reacciones. Empiezas a hablar diferente, a pensar diferente, a amar diferente. Y así, casi sin darte cuenta, tu entorno cambia, porque donde hay una voz alineada con el cielo, el ambiente no puede quedarse igual. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo esa transformación también alcanza a los que te rodean y cómo tu voz puede convertirse en un canal de salvación para otros. A veces creemos que para evangelizar hay que tener un micrófono o predicar desde un púlpito. Pero lo más poderoso que puedes hacer es hablar vida desde donde estás, con quien tienes cerca. Tu voz, impregnada de la palabra, puede ser el puente que conecte a alguien con el amor de Dios. Una frase dicha con fe, en el momento justo, puede cambiar un destino eterno. Romanos 10:17 dice,
La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que cuando tú hablas la palabra, estás sembrando fe en los oídos y corazones que te escuchan. Y no necesitas ser perfecto, ni saber todos los versículos. Solo necesitas estar dispuesto, ser esa voz que dice, Dios te ama, no estás solo, hay un propósito para tu vida. Frases simples, pero que pueden desarmar la oscuridad más profunda. Piensa en cuántas personas a tu alrededor están buscando sentido, consuelo, una señal, y tal vez Dios te puso justo ahí para ser esa señal, para que tus palabras, tus gestos, tus oraciones sean como una linterna en medio de su noche. No subestimes el poder de una conversación con fe. Muchas conversiones comienzan con una charla común, pero llena del Espíritu. Hoy puedes decidir ser un canal. No tienes que forzar nada. Solo deja que lo que llevas dentro fluya, que tu boca hable desde la fuente que no se agota. Y verás cómo, sin buscar reconocimiento, tu voz comienza a traer esperanza donde solo había vacío. Porque cada palabra sembrada con amor puede ser el principio de una historia de redención. En el próximo bloque, vamos a ver cómo mantener viva esta fuente interior, cómo nutrir tu alma para que nunca te falte palabra que dar. Porque no puedes dar lo que no tienes, pero cuando estás lleno, lo sobrenatural fluye con naturalidad. Este no es solo el final de una reflexión, es el inicio de una nueva forma de vivir. Ahora sabes que tus palabras tienen poder, que tu voz puede sembrar vida, romper cadenas, cambiar atmósferas, abrir caminos. Pero más que eso, ahora sabes que tu voz, cuando está alineada con la palabra de Dios, tiene respaldo celestial. No hablas solo. Cada declaración de fe es acompañada por la presencia del Espíritu Santo, que confirma lo que Dios ya dijo sobre ti. Hoy es tiempo de hablar como quien sabe a quién pertenece, como quien camina bajo una promesa, como quien fue redimido no para sobrevivir, sino para gobernar en lo espiritual. Tu oración no es un susurro al viento, es una orden que mueve el cielo. Tu adoración no es ruido, es perfume que toca el trono. Tu fe hablada no es locura, es poder que establece el reino de Dios en la tierra. Así que declara conmigo ahora, Señor, hoy escojo creer, hoy escojo hablar lo que tú hablas. Renuncio a todo lenguaje de derrota, de miedo, de amargura, y abrazo la verdad de tu palabra como mi bandera. Desde hoy mis palabras serán semilla, serán espada, serán escudo. No hablaré desde la herida, sino desde la sanidad. No declararé lo que siento, sino lo que creo. Y lo que creo es que tú estás conmigo, que tu espíritu me guía, que tu amor me envuelve y que tu verdad me sostiene. Haz de esta oración tu hábito, haz de la palabra tu idioma, y verás cómo poco a poco lo invisible se transforma en visible, lo roto se vuelve restaurado, y lo imposible se hace real. Porque lo que un hijo de Dios declara con fe, no queda sin respuesta. Y si esta oración habló a tu corazón, escribe Amén como señal de fe. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y nunca olvides, tu voz unida a la de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia.